Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un chismecito del bueno, porque hoy tenemos una historia que de verdad es de película. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un encuentro totalmente inesperado, un cruce de caminos que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, señores y señoras, la guapísima Neslihan Atagul se topó con su ex en el gimnasio. Imagínense el momento. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense, porque vamos a desgranar todos los detalles de este insólito suceso. Y antes de meternos de lleno en la noticia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ser parte de esta comunidad es lo más genial. Ahora sí, entremos en materia. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios y las redes sociales, y no es para menos. Neslihan Atagul, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, se encontraba, como cualquier mortal, disfrutando de una rutina de ejercicios en su gimnasio habitual. Imaginen la escena, sudando la gota gorda, concentrada en su entrenamiento cuando de repente, levanta la vista, y ahí está. Un rostro familiar, un pasado que quizás pensaba que estaba bien guardado en el baúl de los recuerdos. Su ex. No cualquier ex, sino uno que al parecer dejó una huella. Y aunque los detalles sobre quién es exactamente este es son un poco escasos, lo que sí está claro es que el encuentro fue una sorpresa mayúscula, tanto para ella como para las personas que presenciaron la escena. Las reacciones en el gimnasio debieron ser de lo más curiosas. Seguramente hubo miradas de reojo, susurros, y más de uno sacó el móvil discretamente para intentar captar el momento, aunque hasta ahora no han salido a la luz imágenes concretas del encuentro. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido un poco incómodo o al menos, sorprendido al cruzarse con alguien con quien compartiste momentos íntimos y ahora la vida los ha puesto en caminos separados? Es una situación que nos pone a todos en la piel de Neslihan. Nos hace pensar en cómo manejamos esas situaciones, si saludamos con una sonrisa forzada, si intentamos ser lo más discretos posible, o si, por el contrario, el reencuentro nos pone un poco nerviosos. Lo verdaderamente interesante de esta noticia es cómo refleja nuestra propia realidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que lidiar con un encuentro inesperado con un ex. Ya sea en el supermercado, en una cafetería, en una reunión de amigos, o sí, incluso en el gimnasio. Esos momentos nos sacan de nuestra zona de confort y nos recuerdan que el pasado, a veces, decide darnos una visita sorpresa. La forma en que Neslihan habrá gestionado esto dice mucho de su personalidad. Se dice que ella es una mujer fuerte y reservada, así que es probable que haya mantenido la calma y la compostura, respondiendo con la elegancia que la caracteriza. Ahora hablemos un poco del contexto. Neslihan Atagul es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, con una carrera impresionante y un gran número de seguidores en todo el mundo. Su vida personal, como la de muchas celebridades, está bajo el escrutinio público, y cualquier detalle, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Por eso un encuentro como este en un lugar tan cotidiano como un gimnasio, genera tanta expectación. ¿Se saludaron amistosamente? ¿Hubo un momento de tensión? ¿Simplemente se ignoraron? Son las preguntas que rondan en la cabeza de todos sus fans. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, estas personas también tienen derecho a su privacidad y a sus momentos personales. El gimnasio es un lugar donde se busca bienestar y desconexión, y un encuentro de esta naturaleza puede alterar esa tranquilidad. Sin embargo, la noticia ya está ahí, y nos invita a reflexionar sobre las relaciones, el paso del tiempo y cómo seguimos adelante después de que una etapa de nuestra vida termina. Seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con un encuentro casual con un ex? Quizás para demostrar lo bien que nos va, o para ver si aún queda algo de chispa, o simplemente por pura curiosidad. Pero la realidad, como hemos visto con Neslihan, puede ser mucho más mundana y a la vez más impactante. Un pasillo, una máquina de pesas, un cruce de miradas, y de repente tu pasado está frente a ti. La forma en que las redes sociales reaccionaron a esta noticia también es digna de mención. Inmediatamente surgieron memes, comentarios de apoyo a Neslihan, y hasta teorías sobre quién podría ser el ex en cuestión.
Es fascinante ver cómo un evento tan personal puede convertirse en un fenómeno viral, generando conversación y debate entre personas que no tienen ninguna conexión directa con la actriz. Esto nos habla del poder de la influencia mediática y de cómo las historias de celebridades, por cotidianas que parezcan, capturan nuestra atención. Podemos imaginar que para Neslihan, este encuentro fue probablemente un momento incómodo, pero también una oportunidad para demostrar su madurez y su capacidad para manejar situaciones delicadas. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son fugaces y complejas, mantener la calma y la dignidad ante un ex es un signo de fortaleza. Y pensemos en el otro lado de la moneda. ¿Cómo se sintió el ex al encontrarse con Neslihan? Quizás fue él quien la vio primero y tuvo que decidir cómo reaccionar. La incertidumbre y la sorpresa son emociones que ambos probablemente compartieron en ese instante. La noticia, aunque parezca trivial para algunos, nos enseña lecciones importantes sobre la vida. Las relaciones terminan, las personas evolucionan, y el destino a veces nos tiende estas pequeñas trampas que nos obligan a confrontar nuestro pasado. Pero lo importante es cómo salimos de ellas. Con valentía, con elegancia y con la certeza de que cada experiencia, buena o mala, nos forma como personas. La vida de Neslihan Atagul está llena de éxitos profesionales y, como es natural, también ha tenido sus altibajos en el ámbito personal. Lo que este encuentro en el gimnasio nos revela es que al final del día, todos somos humanos, con historias, con pasados y con la capacidad de sorprendernos mutuamente. No importa cuánta fama o fortuna se tenga, hay ciertas situaciones que nos igualan a todos. Nos preguntamos si este encuentro podría tener algún tipo de repercusión en su vida amorosa actual o futura. Si bien es poco probable que un cruce casual en el gimnasio cambie drásticamente su situación, siempre existe la posibilidad de que reabra viejas heridas o genere conversaciones. Sin embargo, dada la discreción que la rodea, es más probable que Neslihan maneje esto con la madurez que la caracteriza, sin dar pie a especulaciones innecesarias. Es importante destacar que, más allá del morbo que pueda generar esta noticia, deberíamos enfocarnos en el talento y la carrera de Neslihan. Ella es una artista excepcional que ha dado mucho al mundo del entretenimiento, y merece ser reconocida por su trabajo. Este pequeño incidente en su vida personal es solo una anécdota más en su trayectoria, que sin duda la habrá hecho reflexionar y crecer aún más. En resumen, este insólito encuentro en el gimnasio entre Neslihan Atagul y su ex ha sido uno de los chismes más comentados del momento. Nos recuerda que incluso las vidas de las estrellas de cine están llenas de momentos inesperados y, a veces, incómodos. La forma en que Neslihan habrá gestionado esta situación, probablemente con la elegancia y la fortaleza que la caracterizan, es un testimonio de su madurez. Nos enseña sobre la inevitabilidad de los encuentros con el pasado y la importancia de seguir adelante con dignidad. Y llegamos al final de este vídeo, que rápido se pasó. Espero que hayan disfrutado de este repaso por la curiosa anécdota de Neslihan Atagul. Fue un placer compartir esta información con ustedes. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tipo de encuentros, si les ha pasado algo similar, o que les gustaría que comentáramos en futuros vídeos. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y anécdotas fascinantes. Hasta la próxima.